Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En esta carrera tenemos el honor, el gusto de contar con el privilegio de tener la profesora invitada, nuestra invitada de hoy, a Mariana Varela, a quien conocí hace muchos años siendo alumna de grado. Fue mi alumna de grado y además una colaboradora inestimable en un congreso que para mí fue un hito importante de mi vida. Fue el segundo Congreso Panamericano de Derecho Procesal, creo que era el 12º Congreso Nacional de Derecho Procesal. Hicimos en Rosario en mayo de 1983 con la presencia de casi 400 personas y de exactamente 103 extranjeros que habían venido cada uno a su aire. Fue un congreso maravilloso donde conté con la colaboración activísima de un importante, connotado, destacado grupo de alumnos. Entre ellos figuraba, y diría yo que reinaba, Mariana Varela, hoy profesora de Derecho Procesal en el grado procesal civil, en lo que fue mi cátedra y hoy la titular es Andrea Meroy. Y además, juez de primera instancia en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, que es en lo cual terminó aquel Tribunal Colegiado de Juicio Oral que se creó en 1962 en la actual Ley Procesal 5531. Cuando se hizo esa ley procesal y apareció este tribunal, no había experiencia oral en la provincia de Santa Fe. El régimen impugnativo se manejaba solo en tribunales colegiados respecto de las cámaras de apelaciones. Y en tanto había una revocatoria contra los decretos que dictaba el presidente en función del presidente de sala. Y entonces una revocatoria ante la sala y una cosa parecida se generó en la ley 5531 con el nombre de recurso de revocatoria ante el Pleno, que coexistió con el recurso de revocatoria simple que se da contra el acto no sustancial. Y además se generó en la misma ley una suerte de recurso de casación que recibió el nombre de recurso de apelación extraordinaria contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales colegiados que se daban ante las cámaras de apelaciones civil y comercial de entonces. Yo recuerdo, en esos años, yo tuve la suerte de ser juez durante 4 años de mi vida en ese tribunal colegiado de juicio oral, con la misma competencia que hoy tiene Mariana en su tribunal, además con la de familia, porque hubo una escisión de competencias materiales a raíz del dictado de la ley orgánica tribunal, la de 10.160, donde se trató de corregir las falencias normativas en cuanto a la existencia de ese recurso de revocatoria ante el Pleno. Han pasado muchos años y sigue habiendo graves discordancias en cuanto al funcionamiento de estos recursos. Hace unos años tuve la suerte de terminar, después de 20 y tantos años de trabajo, en mi última obra, el estudio jurisprudencial del Código Procesal de Santa Fe, una cosa que se hizo en 5 tomos, con la colaboración de mucha gente, dirigida por Nelson Angelomé, hoy también profesor de Derecho Procesal en el grado, y descubrí que la jurisprudencia es discordante. Comparo lo que pasa en Rosario y en Santa Fe, es agraviante para el litigante, porque no se sabe nunca qué es lo que pasa en el tribunal. Entonces me pareció que este recurso debía ser materia de una conversación con una experta en procesal y en judicatura colegiada, como es Mariana Varela, a quien la convoqué para que charlemos de estos recursos propios del tribunal colegiado. Mi querida Mariana, con todo el afecto que sabes que te tengo, te recibo hoy con los brazos abiertos en este conversatorio, apelando a tu inteligencia, a tu bondad y a tu
y a tu buen decir docente. Quiero que me ayudes a dar, o que yo te ayude a dar una clase de derecho procesal, explicando cómo funcionan estos recursos dentro, al interior del tribunal colegiado, ¿no? Y para eso quiero que hablemos un poquito, brevemente, del recurso de reposición simple, del 344, del 345, y luego pasemos al recurso que me convoca, para terminar hablando de las causales del RAE, del recurso de apelación extraordinaria. Querida, te recibo con todo afecto, te escucho con atención, quiero que me empieces a explicar cómo funciona en un tribunal donde hay un juez de trámite que se maneja solo, acompañado de colegas que forman el tribunal, con el recurso de revocatoria sí. ¿Cómo funciona eso? Te escucho con atención. Bueno, buenos días. Y no tenemos que olvidar, para poder entrar a hablar del recurso en sí, cuáles son las funciones del juez de trámite, que me parece que eso podemos detenernos por lo menos unos minutitos. El juez de trámite, en principio, preside el debate, es el director del debate, y eso significa que lleva el proceso. Además de llevar el proceso, tiene que resolver todas las instancias, todas las incidencias, todas las cautelares que se suscitan en el marco de esa función. En ese decir, en ese andar, juez de trámite no difiere de un juez de primera instancia de un juicio ordinario, de un juicio que se pueda tramitar ante un fuero como el de distrito. ¿Por qué? Porque en ese andar el juez actúa solo. Al actuar solo, en la revocatoria simple, que puede ser un reacertamiento o puede ser un recurso, según quien plantee la cuestión, quien plantee el recurso, el juez, al resolver ese menester, actúa solo, pero en algunos casos, en función de la situación, eso puede ser revisado por el Pleno. Hasta ahí estamos en el artículo. Has dicho una cosa que técnicamente es perfecta, que no sé si todo el mundo comprende lo que estamos hablando. Ha dicho que el recurso de revocatoria se presenta como reacertamiento, como recurso. Eso es exacto, pero quiero que me lo explique, por favor, cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Bueno, para que nos ubiquemos un poquito, ¿no? Más allá de la normativa del Código Procesal de Santa Fe, el 344, el recurso de revocatoria, llamado recurso de revocatoria, procede contra aquellas resoluciones en sentido genérico, ¿no? Abarcativo de decretos, de providencias y de resoluciones también, dictadas por el juez de trámite sin sustanciación previa. ¿Qué significa? Todo aquello que el juez expresa en un acto judicial y que no ha tenido un traslado, una audiencia de partes. O sea, de una parte peticiona, el juez resuelve, o el juez resuelve oficiosamente, por ejemplo, cuando impone una sanción. En esos casos, esa resolución judicial es susceptible de ser revisada a través del recurso de revocatoria. Ahora, para ver si se trata de un reacertamiento, que es una instancia de revisión, en este caso ante el propio juez, o sea, ante el propio órgano que lo dicta, sin escuchar a la parte contraria en el proceso, para poder realizar eso, es menester que veamos la previa, o sea, quién es el que se agravia, quién es el que interpone, el que interpone este recurso, por llamarlo en el sentido del código recurso, ¿verdad? Para que veamos cuál es el trámite a seguir. Bueno, cuando es la propia parte que ha pedido esa resolución que dicta el juez, o el juez la ha dictado de oficio, en ese caso el juez simplemente revisa su resolución. Por eso es un reacertamiento, porque es una reconsideración que hace el juez en base a los agravios que expresa el recurrente. No tiene un trámite de recurso porque no hay audiencia en la parte contraria en el proceso, en este menester, en este devenir,
no tiene ningún tipo de participación. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario darle participación en aquello que tiene que ver con una petición que ha hecho una parte o con una medida que ha dictado el juez oficiosamente y que hay alguien que se siente, una parte procesal que se siente agraviada. Y dicho así, la resolución... Y esa parte que no está presente en esta decisión tiene su derecho luego a plantear revocatoria, por supuesto, porque incluso puede venir después, por otras razones, en tanto y en cuanto no haya habido sustanciación, es procedente, es admisible, y veremos si es procedente, esa revisión que hace el juez. Ahora te interrumpo, Mariana, te interrumpo. La misma tesitura tiene esta impugnación en el Código Procesal de la Nación. Solo que allí no se habla de falta de sustanciación previa, sino que se dice que su admisibilidad se resulta exacta respecto de providencia simple. Sí, exactamente. Cuando uno quiere ver de qué se trata la providencia simple, se va a 200 artículos más adelante y allí nos dice que es dictada sin sustanciación. Por tanto, quiero que quien nos está escuchando quede en claro que el meollo recursivo es que no haya habido sustanciación previa. No me importa si es providencia simple o lo que fuere. Si no la hubo, procede la revocatoria siempre. Por eso mismo, cuando el juez dicta una cautelar, que es una resolución, técnicamente una resolución, no resolución en sentido genérico, sino técnicamente una resolución, porque tiene vistos y considerándose una parte resolutiva, y la dicta a pedido de una parte, o sea, una petición cautelar, y dicta esa resolución cautelar es revisable por vía de revocatoria. ¿Por quién? Por la parte que peticionó. En ese caso es un reacertamiento, porque es la propia parte peticionante de la medida que, no satisfecha con el tenor de esa resolución cautelar, le pide al juez su reconsideración, revocatoria, revisión. Revocatoria porque el vicio puede ser de injusticia también, o sea, una cuestión de criterio, no necesariamente de ilegitimidad. Entonces el juez puede no haber receptado en su totalidad esa petición cautelar, y frente a ese pedido de revocatoria, la revisa. Y sigue sin sustanciar eso porque no es menester hacerlo. En cambio, y en este ejemplo, para que se visualice bien, cuando la parte contraria, pongamos por ejemplo la parte afectada por la medida cautelar, el embargado. Por ejemplo, el embargado o el inhibido o lo que fuere, plantea el recurso de revocatoria por el vicio de injusticia o por el de ilegitimidad, da igual en este caso. Ahora bien, esto ya no es un reacertamiento. ¿Por qué? Porque el sentido común, no solo el jurídico, indica que si una parte contraria a la que pide una resolución solicita que esa resolución se revise o se deje sin efecto, hay que escuchar a la parte peticionante, porque si no, al no bilateralizar, al no darle audiencia, al no escuchar, se resuelve con una sola campana. Entonces allí sí, técnicamente, esa revocatoria se convierte en un recurso. No por su génesis, no es un recurso por eso, sino por la necesidad de darle trámite, o sea, por el tener que darle audiencia a la parte contraria, en este ejemplo, a la peticionante de la medida cautelar. Impecable la presentación, perfecto, se entendió. Se entiende, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Estos menesteres, obviamente, el recurso presenta dos trámites diferentes. Por eso en un caso es un reacertamiento que requiere simplemente el planteo del agravio por el agraviado y la reconsideración del tribunal y el dictado de la resolución correspondiente, y en el otro caso, en el otro ejemplo, se convierte en un recurso porque sí o sí hay que escuchar a la parte contraria. En este ejemplo, la parte que peticionó la medida cautelar. Muy bien. En definitiva, hasta aquí la revocatoria simple del 344. En ambos supuestos,
el efecto puede tener sus variables, porque usted bien lo dijo, doctor. En el primer ejemplo, cuando es un reacertamiento, la parte que ha recurrido obviamente no tiene derecho a plantear revocatorias sine die o ad infinitum, porque hay un momento en que obviamente su oportunidad ha precluido. ¿Y cuando precluye? Cuando frente a la primera resolución plantee el agravio, y ese agravio es o atendido o desatendido. ¿Tá? Frente a esa resolución, esa parte ya no puede plantear recurso de revocatoria simple, podrá plantear una aclaratoria, pero ya no un recurso de revocatoria simple. Pero esa parte sí puede ir en el tribunal colegiado, en donde se está implementando el juicio oral, en revisión de esa resolución ante el tribunal en pleno. Cuando va en revisión de esa resolución ante el tribunal en pleno, a ese medio impugnativo, el código lo llama revocatoria ante el pleno. Y en este ejemplo, esa revocatoria ante el pleno, como no tuvo sustanciación antes, tampoco requiere sustanciación ahora. Lo que requiere es que los 3 jueces integrantes del tribunal, incluyendo al juez de trámite, que es el juez que ha dictado la resolución, la primigenia y la que no se ha revocado, revisen en el marco de lo que es un nuevo reacertamiento y no un recurso, esa resolución dictada por el juez de trámite, resolviendo la revocatoria simple. Ese es un supuesto de admisibilidad, digamos, del recurso de revocatoria ante el Pleno. La segunda variable de admisibilidad de un recurso de revocatoria ante el Pleno es, tomando el ejemplo de la medida cautelar, que fue recurrida por la parte contraria, digamos la parte afectada, que fue resuelta en un sentido o en otra, no viene al caso en cuál, porque en este supuesto sería indiferente, fue resuelto por el juez de trámite. Esa resolución, la resolución que resolvió ese recurso de revocatoria que tuvo sustanciación, en este caso también es revisable. Es revisable por el tribunal en pleno, con la misma integración, los 3 jueces de la sala integrados conjuntamente con el juez de trámite. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? En este caso, este recurso, que es un recurso, tiene que tener sustanciación. Son las dos formas en que puede también operar el recurso de revocatoria ante el Pleno. Los vicios, los mismos: injusticia, una cuestión de criterio, o ilegitimidad, una cuestión de violación, o en la resolución o en el procedimiento previo. Oye, estoy absolutamente encantado con la claridad de conceptos que mostraste en explicarlo tan docentemente, tan correctamente. En general los jueces no pueden explicar esto como lo estás explicando vos. Tu conocimiento es el de la justicia común. Bueno, ahora, en este caso te voy a preguntar. Cuando llega al Pleno, después de haber sustanciaciones, las del caso, ¿quién es el que toma a su cargo la primera votación? ¿Hay una suerte de votación? ¿Se delibera? ¿Quién lleva la palabra cantante? ¿Quién habla al final? ¿Cuál es el papel del juez de trámite, que fue el que dictó la resolución? ¿También se encarga él de dictar la resolución del Pleno o queda al último, como tendría que hacerlo a simple vista? Es de práctica que el juez que dictó la resolución sea el que hace el primer borrador, si cabe llamarlo así, o el primer proyecto de resolución, pero como el juez de trámite inexorablemente está contaminado por esa resolución que ha dictado, y es poco probable, aunque ocurre por supuesto, que pueda advertir las falencias que tiene, lo que se hace con ese proyecto de resolución es que se lo revise en el orden, segundo voto, tercer voto, que se realice en la sala.
Y muchas veces lo que ocurre, bueno, en nuestra experiencia, gran parte de las veces, las revocatorias ante el Pleno proceden, no solamente son admisibles, sino que proceden, o sea, se deja sin efecto la resolución. Salvo, sobre todo por razones de ilegitimidad, ¿se entiende? O sea, cuando hay una cuestión de alguna violación o en el trámite previo o en la propia resolución. Es más difícil cuando se trata de una cuestión de injusticia, porque cuando uno trabaja normalmente con dos jueces, con dos colegas, hay criterios que se van consensuando. Cuando se logra hacer ese consenso, es muy poco probable que haya revocatorias ante el Pleno por cuestiones de injusticia, o sea, por cuestiones de criterio. Tiene que ser algo muy puntual, o alguna cuestión novedosa que el juez de trámite resuelve, o bien alguna cuestión en donde el juez de trámite tiene sí o sí establecido un criterio que, bueno, que lo lleva como juez de trámite, pero que luego no es compartido por el Pleno, que establece sí la jurisprudencia en sentido de criterio del tribunal, que obviamente tampoco obliga al juez de trámite a someterse a ese criterio. O sea, nosotros consideramos que es beneficioso que ese sea el efecto que opere hacia adentro del tribunal para evitar que las partes tengan que estar inexorablemente recurriendo ante el Pleno para lograr cuestiones de criterio dentro de lo que es el autoprecedente del tribunal, porque el tribunal como tal tiene también autoprecedentes en criterios, y se elaboran de esta forma, a través del Pleno. Oye, en mi época de juez, pues estaba generando todo esto, empezaba a hablar, a pensarse en la jurisprudencia, y a instancias de un juez de leyenda, fue Jaime Yusen, que fue el juez que integró originalmente el Tribunal Colegiado número 2. El segundo se creó en la historia en el año 1964. El juez de trámite no podía intervenir nunca como primer juez en la votación del tribunal, sino que tenía siempre otro juez. Tenía el orden alfabético, si era la A, seguía la B o la C, pero la B seguía la C o la A, pero era el último votante, ¿no? O sea que se hacía que la escritura, el primer voto, la redacción fuera de otro, no del propio juez que tenía que revocarse, porque la experiencia de la humanidad hace que pocas veces el juez que dictó la resolución la revoque él mismo por cuestiones de ilegalidad. Me pareció que era bueno, y ahora me estoy descubriendo que con lo que vos me decís no se hace así en la actualidad, ¿no? Lo No, cual, normalmente no se hace lo así. cual es deleznable, porque realmente hace que mantengan criterios que no tendrían que mantenerse, ¿no? Porque Bueno, además, ¿sabes qué, Mariana? Es muy difícil la convivencia al interior del tribunal que haya disidencias, ajá, porque no todo totalmente el de mundo las acuerdo. acepta con afecto y con cariño, ¿eh? Y Eh, además no todo el mundo escribe las disidencias con el respeto que tendría que tener para el colega, porque también se lavan las prendas íntimas adentro de esto, del tribunal. Y muchas veces el agua salpica también la resolución, ¿no? Esto bueno, me lo enseñó muchos años de justicia, me enseñaron esto, ¿no? Muchos años. por cierto que lo que usted dice en punto a la humanidad es lo que nos ocurre, ¿verdad? Pero también es cierto que el juez de trámite es el que está empapado de la resolución y se le da como una segunda oportunidad, porque además hay algo que quizás no Oye, pero se... precisamente por eso no puede intervenir, porque está empapado. Pero no, pero Precisamente por eso es que no puede intervenir ahí en el está primer bien. lugar él. Pero es que hay otra cuestión. Una segunda oportunidad en esto, porque lo cierto es que el recurso de revocatoria ante el Pleno da la posibilidad, a diferencia de lo que sería, para que entendamos un supuesto análogo pero no igual, de una apelación con una revocatoria previa. En una apelación con una revocatoria previa, yo no puedo mejorar el argumento, está interpuesto. Acá, en la revocatoria ante el Pleno, el argumento del agraviado puede ser otro, porque la interposición del recurso de revocatoria ante el Pleno no es conjunta con el de recurso de revocatoria.
O sea, viene primero el recurso de revocatoria, sale la resolución, y ahí viene el agravio de la revocatoria ante el Pleno. Es decir, esto funciona como una suerte de apelación. Se agravian después de la resolución. Exactamente, se agravian ahí, el juez que dictó la resolución primigenia la vuelve a estudiar, la analiza, y bueno, cuando comparto con usted lo siguiente, cuando es una cuestión de criterios nuevos, muchas veces el juez que ha dictado la resolución primigenia, la que luego es sometida a revisión ante el Pleno, frente a los argumentos del agraviado, revisa su parecer. Cuando no es así, bueno, se revisa en el Pleno, o sea, se revisan, los otros dos jueces dan sus pareceres. Es mucho más difícil llegar a una solución de movida, o sea, con el primer voto del juez de trámite, en un caso de ilegitimidad. Porque ahí sí es poco probable, y comparto lo que usted dice, doctor, es poco probable que el juez de trámite advierta esa ilegitimidad que le han achacado a su resolución primigenia. Ahí sí es menester que, digamos, actúe el Pleno en conjunto. En mi experiencia... Yo te recuerdo, Marianita, déjame ¿no? que te recuerde algo. En el caso de Diezer, que fue el que cambió la justicia penal en la provincia de Santa Fe, Héctor Superti, que fue el abogado de Graciela Diezer, apeló de un auto de procesamiento, la procesaron, y cuando él llegó ahora ante la misma Cámara de Apelaciones contra la sentencia que había condenado a la procesada, ratificada por la Cámara, recusó con causa a los jueces integrantes de esa Cámara sobre pretexto de que ya habían formado opinión al hablar del autoprocesamiento, porque había que decir que había plena prueba de la existencia del delito y por lo menos siempre plena prueba de la autoría. Y eso que se lo denegó la Cámara, que se lo denegó la Corte, que lo perdí en segunda instancia, en tercera instancia en Santa Fe. Cuando llegó a Buenos Aires y le tocó el voto primero a Carmen Argibay, a quien le siguió Zaffaroni, le dijeron que era de toda obviedad, de toda obviedad, que el juez está cargado de prejuicios. Ya lo resolvió. Por tanto, es muy difícil que por la misma naturaleza humana, aunque cambien los argumentos, pues sea tocable el Cambie el criterio, ¿no? cambie la mirada. Cambie la óptica del asunto. Y eso hizo que fue tan grande el cachetazo que a la Corte Provincial le pegó la Corte Nacional con este motivo, y cuando el caso de ese llegó a Santa Fe, revocada la resolución y mandada y reenviada a Santa Fe para que se dictara nueva resolución, al día siguiente, la Corte, mediante acordada, cambió el sistema penal como está ahora. Hoy en lo penal, el juez de la cautela no falla, el juez de la garantía no está presente. Vos entrás absolutamente virgen a resolver el problema, ¿no? A la audiencia, lo que fuere. Y eso es lo que se quiere y que no se está dando, lo que me parece a mí me está mostrando vos. El juez que viene, pues de trámite, que empiece a resolver su problema, ya no es virgen, ¿eh? La virginidad la perdió antes. Ya tiene otra mirada. Por eso es la buena que venga el otro, ¿no? Sí, de todas maneras lo que importa es cierto lo que usted dice, humanamente es cierto, y la experiencia, lo que le relaté recién lo corrobora, ¿verdad? Pero lo importante es el resultado final. En tanto y en cuanto el resultado final sea una verdadera revisión por los otros colegas, la resolución digamos, va a decir lo que tiene que decir, porque en definitiva pueden llegar a ser 2 contra 1, en el peor de los casos. Nosotros Claro, no querida, pero a ver, pero yo bueno, soy viejo litigante y esto pasa en pocos tribunales, que no en todos. pero es muy fácil advertirlo. Si usted sigue el raconto de una revocatoria y la revocatoria ante el Pleno, y ve que en la revocatoria ante el Pleno se modifica o se deja sin efecto lo resuelto por el juez de trámite en la revocatoria, ahí va a advertir que verdaderamente el recurso de revocatoria funciona. Claro, Lo mi que pasa pregunta es es que... ¿en qué porcentaje? Esa es la pregunta. bueno, no lo sé.
La sensación, lo mío es una sensación simplemente, mi sensación es que el recurso funciona, que se usa muy poco, que en realidad los litigantes no sé si están muy familiarizados No están. con este recurso, que lo confunden con el recurso de apelación, lo confunden con el recurso de apelación. Ni siquiera advierten que muchas veces es por el vicio de la ilegalidad. Entonces quedan como peor, porque quedan consentidas irregularidades que luego no van a ser pasibles de ser enmendados por el RAE porque han quedado convalidados. O sea, el desconocimiento de cómo opera este recurso, este remedio, recurso o reacertamiento, es algo que tiene serias consecuencias, sobre todo en el RAE. Terribles consecuencias, terribles consecuencias. Por ese consentimiento que va a dar después el recurso de apelación extraordinaria, ¿no? Bueno, vamos a ese recurso. ¿Me podrías decir en grandes líneas cuándo procede y contra qué procede el llamado recurso de apelación extraordinaria? Bueno, ¿quiere que hagamos una pequeña historia de cómo empezó? Por favor, sí, me encantaría. Hasta que lo modificó usted. Por favor, sí, del principio. Bueno, el Código de Procedimientos, en el 564 y siguientes, tenía un listado de las causales de admisibilidad, porque es la admisibilidad lo que se resuelve para que la Cámara luego revea la procedencia, que no resultaban del todo claros. Cuando a usted le tocó la modificación de la ley orgánica de la 10.160, usted advirtiendo ese problema, plasmó las causales en 5 causales a través del artículo 42 de la ley orgánica del Poder Judicial. Y ahí las sistematizó y les dio... Oye, eso no fue bien hecho, ¿no? Porque no, es una ley orgánica, modifica un procedimiento, no era muy santo que digamos, pero no había otra forma de hacerlo. De hecho, yo no conozco ninguna inconstitucionalidad planteada en torno a ello, así que se ve que tan mal no estuvo, más allá de que haya sido algo no muy habitual, ¿verdad? Lo cierto es que lo logró, y digamos, logró sobre todo aportarle claridad al actual inciso cuarto del artículo 42, que tenía que ver con la antigua doctrina legal. La famosa violación a la doctrina legal del Código de Procedimientos era un inciso que daba muchos dolores de cabeza. Y usted lo aclaró. Y también aclaró los apartamientos en cuestiones que tenían que ver con la nulidad de la resolución. Los apartamientos en la decisión del litigio o del procedimiento, diciendo claramente, como lo dice el inciso primero, apartamiento de formas sustanciales para el trámite o la decisión cuando influya directamente en el derecho de defensa. Con eso le puso 2 cortapisas importantes. No es cualquier irregularidad, sino aquella que haya influido en el decisorio, o en la sentencia, o en el procedimiento previo, y en tanto haya afectado el derecho de defensa. O sea, tiene que haber un agravio concreto, un perjuicio concreto de indefensión para que esta causal proceda, porque el recurso de apelación extraordinaria es un recurso no ordinario, o sea, no es una apelación, es un recurso extraordinario y como tal es un recurso cuya admisibilidad está establecida en forma casuística y taxativa, más allá de la interpretación que le den los jueces, pero taxativa, o sea, el agravio del recurrente en un RAE, en un recurso de apelación extraordinaria, tiene que encuadrar en alguno de los supuestos, de los 5 supuestos normativos. No es como una apelación, vengo y me agravio, no me gustó la resolución, no la comparto, me agravié. Bueno, en la apelación extraordinaria, por ser extraordinaria, ello no alcanza. Bueno, el primer inciso que habla de este apartamiento en las formas sustanciales, tanto en el procedimiento como en la sentencia, ha servido, yo no sé si para bien o para mal, probablemente usted entienda que para bien, yo no estoy tan segura, para revisar cuestiones
de hecho que están expresamente prohibidas por el artículo 570 del Código de Procedimientos, que conserva todavía su vigencia, porque ese artículo no fue modificado ni derogado total o parcialmente por la modificación de la ley orgánica. ¿Y por qué digo esto? Porque en la compaginación que hay que hacer de este inciso primero con el 570, de lo que se terminan agraviando los recurrentes en esto de el apartamiento de las formas sustanciales, y sobre todo en lo que tiene que ver con el procedimiento, son cuestiones que tienen que ver con prueba. Y las cuestiones de prueba remiten a hechos, porque las pruebas son sobre hechos, para que lo recordemos. Entonces, al remitir a cuestiones de prueba y remitir indirectamente a cuestiones de hecho, en muchos casos lo que hacen es desnaturalizar el sentido de este recurso que no fue previsto, como lo dice el 570, para cuestiones de hecho. Recordar a quien nos escucha que dice el 570. El 570 pasamos a leerlo. Es más sencillo. El 570 del Código de Procedimientos dice así: cuando la sala estimare que la sentencia impugnada, está hablando de la Cámara de Apelación, ¿verdad? Porque está haciendo referencia al recurso de apelación extraordinaria, ha violado o aplicado falso o erróneamente la ley o doctrina legal, declarará procedente el recurso, casará la sentencia y resolverá el caso conforme la ley y la doctrina cuya aplicación se declara. En la segunda parte, en este artículo refiere a los efectos de la sentencia, perdón por la norma mal citada en este caso, que no tiene que ver con esto. Vos estás refiriendo a que son inapelables las cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho no pueden revisarse por vía de apelación extraordinaria. Esa norma sigue vigente. Esa no ha sido modificada por la ley orgánica. Exactamente. De cualquier forma, a ver, quiero volver para atrás, porque acá volvemos enseguida, seguimos hablando. Cuando estamos diciendo que las cuestiones de hecho son irrecurribles, estamos hablando de una casación técnicamente perfecta. El recurso de apelación extraordinaria es de verdad un recurso de casación. Si el derecho se aplicó bien o se aplicó mal. Pero resulta que nosotros hemos elevado a nivel constitucional los pactos internacionales que hemos firmado. Y el Pacto de San José establece que respecto a la sentencia de los tribunales colegiados, ya no importa si penales o civiles, de los colegiados, deben tener siempre la posibilidad de un recurso idóneo que tolere la revisión de los hechos y del derecho. De donde resultaría que, a tenor de esa jurisprudencia, de esa normativa y de la jurisprudencia del Tribunal Internacional, todos los recursos de casación que rigen en la Argentina son inconstitucionales. Porque no son el recurso idóneo, entre comillas, del cual habla el Pacto de San José. Por eso es que, en materia federal, se está hablando de un criterio ampliatorio en la interpretación de la ley. Y por eso es que en Chile, por ejemplo, se habla de una casación en el fondo y una casación en la forma. Es decir, se degeneran los recursos de casación porque no toleran precisamente esto, la revisión de los hechos. Y acá lo que se está hablando es de que estemos revisando la no valoración de una prueba. Nos estamos metiendo no con el hecho, sino con lo que el tribunal ha dicho del hecho. Recuerdo, de verdad, los hechos no son materia de juzgamiento, son opiniones acerca de hechos. Lo que opina el tribunal acerca de una opinión, acerca de otro hecho, eso es lo impugnable acá, ¿no? A mí me parece que, no sé si fue buena o mala la reforma. No he seguido la jurisprudencia, excepto tu opinión, por supuesto. Pero me parece que cuando el tribunal se equivoca en la audiencia de vista de causa, cuando realiza una tarea que no está bien hecha, eso no puede quedar impune. Bueno, y la jurisprudencia de los últimos 50 años, le he seguido en mi estudio, las cámaras son muy reacias a la apertura de
muy reacios, sobre el texto de que son taxativas, de interpretación restrictiva, no quieren saber nada. No sé si para no trabajar, pero es muy difícil que un tribunal de una Cámara de Apelaciones, en Rosario al menos, admita la admisibilidad, admita un recurso en una queja, por ejemplo. Es muy difícil. Por eso es que cuando me tocó hacer la ley orgánica, yo establecí estos incisos que estamos hablando. Léelos, por favor, los apartamentos. Léelos, por favor. Bueno, apartamiento en la sentencia de la regla de congruencia procesal. Esa es clara, esa es Eso muy es clara. claro. Cuando y ocurre, esta sí ocurre. Cuando Ahora, se... recordemos, Mariana, que la congruencia opera, a ver, entre la correspondencia de la sentencia, no solo de lo afirmado, sino de lo afirmado, negado, de lo afirmado y irregularmente negado. probado. Sí, de lo afirmado, de lo negado, o sea, de la traba de litis, pero que muchas veces tiene que ver, bueno, citra, extra, ultra petita o incongruencia interna por incoherencia, diferencias entre motivación y resultado, ¿sí? Perfecto. Pero muchas veces tiene que ver con situaciones jurídicas que se van como naturalizando. Es sorprendente ver que las partes, la parte actora, muchas veces inicia una demanda contra Juan y o titular registral, llegue el momento de la vista de causa, o sea, cuando ya la litis se trabó y ya no hay posibilidad de ampliar la demanda, individualiza al titular registral y pretende incorporarlo al proceso. Cuando inadvertidamente porque puede pasar, pasa, cuando inadvertidamente lo incorpora al proceso en esa instancia, ese sujeto ha quedado en total indefensión. Acogerlo en la sentencia, o sea, receptarlo en la sentencia, le daría lugar a esta causal. Pero también ocurren cosas peores, que no se individualice al titular registral hasta el momento en que se va a pretender ejecutar la sentencia, y que en ese acto se pretenda incorporar al titular registral, socapa de que la individualización vino de la mano del titular registral, o sea, la referencia genérica al titular registral. O sea, la incorporación de sujetos no demandados es un tema donde claramente, bueno, este inciso 2 y su apartamiento en las formas del proceso, en las formas técnicamente de la sentencia, cuando la sentencia es incongruente por condenar a persona que no ha sido demandada, por dar cosa diferente a lo que se ha pedido en materia de daños. Esto puede ocurrir a través de los distintos rubros demandados, a través de una subsunción equivocada que puede hacer el tribunal de lo que considera que son los rubros dañosos, a través de interpretaciones analógicas. Cuando no está demandado un determinado daño, no se puede extender porque ahí hay incongruencia por dar más de lo peticionado o cosa distinta de lo peticionado. Oye, vamos a sacar como corolario de esta afirmación tuya, que yo puedo demandar yo, pero no hay condenas a yo. No puedo condenarlo, no, y no puedo ejecutarlo, obviamente. Por tanto, mal hacen los jueces que condenan yo. Condeno a Alvarado y yo. Si yo tiene que desaparecer, ¿no? Si quedara como una frase semántica el IO, y quedara como una cuestión que se pierde en la semántica, y no tuviera efectos jurídicos, sería simplemente una cuestión semántica. Atacable como semántica, pero no tendría efectos jurídicos. Por eso digo, puede estar en la sentencia o plasmarse en la ejecución. En el momento de la ejecución, frente al IO, que pueda quedar perdido ahí, o que aun cuando no esté en la sentencia, la parte actora pretenda llevar a ejecución, eso claramente es una situación de indefensión, ¿verdad? Porque en realidad este inciso apunta a la indefensión, o a la indefensión de los sujetos, o a la indefensión en traba de litis en razón al derecho de defensa por lo pedido, lo peticionado, el objeto, en su extensión o en sus consideraciones. Perfecto. Lo que sí quizás merece un poquito más de cuidado es el tema que en materia de daños sí se da, que es la referencia
la famosa cuantificación que debe hacerse, porque la carga procesal así impone, que cuando se demanden cantidades de dinero hay que cuantificarlas. En esa cuantificación normalmente es habitual que los litigantes, que la parte actora, lo dejen sujeto en su cuantificación final a lo que resulte de pruebas o a lo que estime el tribunal. Es admisible eso, es admisible en el sentido jurídico, porque se interpreta que estas son deudas de valor. Y al ser deudas de valor, la estimación cuantitativa que se hace en la demanda, que se debe hacer en la demanda, se hace a los fines de establecer la competencia, o sea, la competencia por cuantía, o a los fines de cumplir con la manda del artículo que indica que hay que cuantificar cuando son obligaciones de dinero. Pero en rigor de verdad, cuando la pretensión del actor en su objeto está determinado en una cantidad, pero librado en su apreciación final a las pruebas o a la estimación del tribunal, eso no significa, cuando el tribunal finalmente lo estima y el actor cuantificó en 10 y el tribunal lo estima en 100, no significa necesariamente que la sentencia sea incongruente si la pretensión fue planteada en esos términos. A mí me tocó hace muchos años una rara avis de una actora que cuantificó su pretensión, pero no la dejó librada, ni a pruebas, ni a la estimación del tribunal, y yo interpreté que obviamente la pretensión entonces tenía que ajustarse al monto que ella había estimado, entendiendo que con eso ella, la parte actora, ¿verdad?, había renunciado a su facultad de ejercer la estimación más adelante, o sea, librado a las pruebas. Le rechazamos en el tribunal el recurso de apelación extraordinaria y la Cámara no revisó ese rechazo, quiero decir que no lo abrió tampoco por queja y quedó consentido así. Era un caso usted diría, de rara fractura, porque en realidad eso no suele ocurrir. Normalmente en esta materia las cuantificaciones son meras estimaciones a los fines de cumplir o con la competencia, o sea, la competencia por cuantía, o para cumplir con la manda legal. Oye, Mariana, pero me parece a mí que hay que decirlo así, ¿no? Porque si yo digo, demando 10.000, o la que fija el tribunal, no estoy diciendo que los 10.000 son provisorios, ¿eh? No los estoy no los estoy sujetando al pie del valor de la moneda al día de hoy para que se compare respecto del día del pago. Recordad que el Código Civil de Vélez Sarsfield no admitía las obligaciones de valor, eran todas de valuta. Cuando 100 pesos pagaban 100 pesos. Fue necesario 20 años de jurisprudencia para obtener el resultado legal hoy. Pero de cualquier forma, me parece que la condicionalidad tiene que salir de la propia demanda. Sin duda. Yo esto lo digo a título de esto, de fijar la competencia. Otra cosa no puedo hacer, pero decirlo expresamente. No porque yo diga simplemente, queda librado al criterio de nuestra excelencia, te deja abierta la puerta para que el tribunal haga lo que quiera. Porque si no, también hay una indefensión de la otra persona, el demandado. Que no sabe por cuánto se defiende. Es terrible eso, ¿no? Entonces, para hacerle la gauchada al actor, hacemos una cosa mala para el demandado, ¿no? Vamos al inciso segundo. Al tercero. Al tercero. Al tercero. Apartamiento de la sentencia de la regla de congruencia procesal que opera con el pronunciamiento tercero. Apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley. Esto también tuvo sus aclaraciones, porque texto expreso de la ley, ¿qué significa? ¿O qué significaba? Texto expreso de la ley puede venir por no fallar conforme a una norma vigente. Cuando se modificó el Código Civil y se unificó, y empezó el Código Civil y Comercial, hubo que, digamos, que salir a expresar la aplicación y cómo se iba a aplicar el Código de Vélez modificado, y el Código Civil y Comercial, el nuevo, a partir de agosto de 2015, para que no se ingresara en la aplicación en este inciso, para que no se incurriera en este agravio.
Y había que decirlo con claridad, o sea, qué norma o qué legislación iba a regir qué partes del proceso. Y ahí lo que se dijo fue, por ejemplo, la legitimación activa y pasiva va a quedar determinada con la legislación vigente a la fecha del hecho, o sea, con el código que perdía la vigencia en agosto de 2015. La estimación de los daños, en cambio, o sea, las consecuencias dañosas, van a quedar libradas a la normativa que establece el código actual. ¿Por qué? Porque el código actual preveía la estimación en base a fórmulas matemáticas o a formulaciones matemáticas que no estaban en el código anterior. Bueno, toda esta legislación transitoria que hubo que armar tuvo justamente como finalidad evitar incurrir en un apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley, que si no podría haber ocurrido. Y a veces nos pasa ahora que hay asuntos viejos que vienen a fallo y hay que tener cuidado porque uno ya empieza a fallar todo con el Código Civil y Comercial, y hay casos que todavía en las legitimaciones activas y pasivas se tienen que mirar con el código anterior, porque si no hay riesgo de incurrir en este. Está bien. Es un inciso bastante claro, esto del texto expreso de la ley. No habla de la interpretación de la ley, habla de la vigencia de una norma, o sea, es una pauta objetiva, porque interpretarlo en otro sentido, si uno lo interpretara como una cuestión de criterio, o sea, de interpretación y aplicación de la norma, eso haría que este recurso se convirtiera en una apelación, o sea, en donde el agravio pudiera introducirse a través de la falta de compatibilización con el criterio que expresan los jueces en la determinación de un resultado en la sentencia. Y esa no es la finalidad. La finalidad de la norma es, como dijo usted, este es un recurso casatorio, un recurso que además tiene por finalidad nulificar las sentencias. Entonces, en principio, el agravio de injusticia está apartado, digo en principio, está apartado de las consideraciones de este recurso. Digo en principio porque el inciso cuarto, que es el que usted modificó con mucha atención para aclarar el antiguo de doctrina legal, el inciso cuarto es el que refiere a los precedentes de las salas, a la antigua doctrina legal, y le dio una precisión. ¿Qué dice? ¿Vos te acordás cómo decía antes? ¿Cómo decía antes? Apartamiento de la doctrina legal, acá lo tenemos. Antes decía, a inciso 2 del 564, violación de la ley o doctrina legal. Ahí estaba el inciso. Como si fueran cosas similares. Sí, bueno, estaban en un mismo inciso, pero claramente no eran lo mismo. Y en doctrina legal, la verdad es que tampoco se entendía a qué refería, porque podría haberse hecho una referencia a través de doctrina legal a la doctrina establecida por la Corte, que claramente no es un supuesto de admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria. Y ocurre que pueda haber una sala de una cámara de apelación que tenga un criterio que no vaya de la mano de la hermenéutica que ha hecho la Corte de la provincia de Santa Fe, y no obstante ello, pueda ser admisible este recurso de apelación extraordinaria. Porque refiere a interpretación que idéntica cuestión de derecho haya dado una sala de la Cámara de Apelación de la respectiva circunscripción judicial. ¿Qué quiere decir? De la respectiva circunscripción judicial es, si estoy en la circunscripción 1, si estoy en la circunscripción de Santa Fe, si esa es la circunscripción del órgano revisor, lo que tengo que traer a los fines de justificar este agravio, el inciso cuarto, es un precedente de esa Cámara, de cualquier sala. No de otra Cámara. No de la Cámara de Rafaela, no de la Cámara de la circunscripción de Rosario, de la 2.
exclusivamente de esa Cámara. Tampoco hace referencia a la doctrina de fallos plenos y plenarios. Está totalmente apartado de eso. Refiere exclusivamente a un precedente de una sala de la respectiva Cámara de esa circunscripción. Pero ojo, ese precedente tiene que referir a cuestiones de derecho. O sea, no cuestiones de hecho, a cuestiones de derecho, a criterios de derecho. Por ejemplo, hace unos años, la circunscripción 2, las cámaras de apelaciones de distrito en Rosario, empezaron a fallar la aplicación de una tasa de interés pura en la materia de daños. O sea, como la estimación consideraban ellos era deuda de valor, consideraron por vía de interpretación doctrinaria y como una cuestión de derecho, que la tasa aplicable era una tasa pura. Cada sala estableció cuánto era lo que consideraba como tasa pura. Pero con eso, ¿qué hizo la Cámara de Rosario? Excluyó la posibilidad de que los tribunales de grado aplicaran una tasa que no fuera una tasa pura. Y los tribunales de Rosario estábamos aplicando, en ese entonces había tribunales que aplicaban tasa activa, los colegiados aplicábamos una tasa mixta, y a través de esa doctrina empezaron a abrirse los RAE, los recursos de apelación extraordinaria, por violación al inciso cuarto, porque la Cámara lo estableció con fundamento en una cuestión legal, o sea, en una interpretación de derecho, justificando el por qué correspondía aplicar una tasa conceptualmente denominada pura. Se entiende que no es una cuestión de criterio. Si la Cámara simplemente hubiera dicho la tasa que corresponde aplicar es el 12%, eso hubiera sido una cuestión de interpretación, una cuestión que no hace a la doctrina legal, porque por vía de apelación extraordinaria eso no sería revisable. Cuando la Cámara, las salas empezaron a especificar que la tasa aplicable era una tasa jurídicamente considerada pura, porque una deuda de valor no podía admitir jurídicamente la aplicación de una tasa de interés que no fuera pura, allí abrió la causal a la apelación extraordinaria por violación del precedente de la sala. Porque estás hablando estás hablando de una cosa muy importante, ¿no? Cuando se fija una tasa de interés, su componente, hay parte de interés compensatorio, muy pequeño siempre. El interés normal en el mundo es el 1,5, el 2,20% anual de la cifra que se debe. Cuando fijamos por encima de esa cifra, estamos previendo cuál es el índice de desvalorización de la moneda, acorde con el valor inflacionario que tenga una moneda en un país cualquiera. Cuando nosotros teníamos una inflación del 40 al 50% o del 100% anual, y el capital se actualizaba, de los 100 se convertían en 300, no parecía razonable dar una tasa del 40% a los 300, porque eso estaba, ya el índice componente del interés había sido compensado mediante la revalorización. Por eso es que la Corte Provincial hace muchos años habló del 8%, después habló del 6% anual. No sé en cuánto está hablando hoy, no sé, ya me he perdido. Hoy las cámaras hablan del 6 o del 8. Normalmente, digamos, lo importante ahí es el concepto más allá. Oye, y ya un 6 es una cifra exagerada, ¿no? Seríamos un país... Sí, lo que ocurre en los juicios de daños, lo que uno ve en los juicios de daños, es que desde la fecha del hecho hasta que la causa queda conclusa para sentencia, hay veces que pasan muchos años, pero muchos años, más de 10, muchos años. Y impedir la aplicación de una tasa de interés desde fecha del hecho sería algo que podría llegar a la larga a verse como premiar al que no paga, como mensaje, porque las sentencias también tienen mensajes, es un mensaje un poco peligroso. Entonces, premiar al que no paga, diciéndole que no va a tener intereses, sería algo un poco difícil de sostener,
Por eso es que, bueno, que la tasa de interés llamada tasa pura, que en rigor, como bien dice usted, no es una tasa pura, porque la tasa pura, las LIBOR son del 2%, 3% a toda furia. Pero conceptualmente, por eso digo que es una cuestión de concepto lo que establece la Cámara, y no de Oye, hija, porcentaje. pero a ver, acá tenemos otro problema jurídico, ¿no? Que es un problema insoluble. En la responsabilidad extracontractual, las sentencias son declarativas, constitutivas y de condena. Es una sentencia de carácter mixto, jurídicamente, técnicamente hablando. Cuando declaran la existencia del hecho y declaran mi autoría, me constituyen el autor. Y a partir de ese momento, yo soy el que debe, no soy deudor antes. A tal punto esto es así. Si mi acreedor, si mi deudor, perdón, mi deudor va en quiebra y yo no tengo una sentencia constitutiva, yo no puedo verificar un pleito, debo seguir el pleito antes de la quiebra. Es decir, yo no soy acreedor hasta la sentencia. Entonces la pregunta del millón es, si yo no soy acreedor hasta la sentencia y la condenas a pagar la sentencia, ¿cómo puedo pagar intereses por un plazo en el cual yo no era acreedor? Porque Técnicamente hablando. Sí, por supuesto. Eso se dijo incluso. Yo recuerdo haber leído, siguiendo a Wire, si no me falla la memoria, que se entendía que la mora no se daba con el hecho. Pero esa posición que tiene, como dice usted, y Couture, si no recuerdo mal, también lo dijo así. Esa posición en los tribunales hoy ya no tiene más predicamento. Yo no sé si, me parece que cuando usted estaba en los colegiados no se decía eso o se decía eso. No, error no se dijo nunca, porque siempre la justicia ha sido benévola con la víctima, ¿no? Con la víctima. Con la víctima, ¿no? Pero, a ver, este es un problema, un juego de cifras. Yo te condeno a partir de hoy y te doy más cifras. Cuando yo estoy haciendo la revalorización de la cantidad de deudas de valor, con ponerte la cantidad que yo quiera ponerte, según la pauta que yo elijo, te pongo la cantidad que yo quiero. Termino con esa discusión. Termino con la discusión. Ahora, si yo te estoy poniendo pautas que no son las reales, ahora te cargo intereses sobre tiempo del cual vos no serás deudor. Hoy, después que se prohibió la indexación en la Argentina, por el efecto del peso dólar, hoy tenemos una inflación del 40% anual. Si de verdad me están condenando con una revaloración del 20%, tenés que dar intereses para que me lo compense esa diferencia entre el 20 y el 40. Pero si me revalorizás con el 40, no tenés por qué darme intereses al 17%. Es un problema pero no se entiende. Había que tener, no sé, una corte que comprenda el problema, que lo asuma. De todas maneras, la construcción que se sostuvo, quizás un poco forzadamente, porque si la sentencia es constitutiva, esto no podría sostenerse jurídicamente, es que la fecha del hecho lo constituye en mora. La fecha del hecho lo constituye en mora. Por supuesto, si la sentencia es constitutiva, esto como fundamento jurídico cae, pero eso es lo que se ha dicho. Que la fecha del hecho lo constituye. Pero está bien, pero se ha dicho sin andamiento jurídico, mi querida. Bueno. Se ha dicho, ¿por qué? ¿A título de qué la fecha del hecho que constituye en mora? ¿Por qué? ¿Por qué no la fecha de la firma del documento me constituye en mora, no la fecha de su vencimiento? Es una pura petición de principio que estoy haciendo. Que digamos lo que queramos está bien, pero no tiene andamiento jurídico. Después esto se torna en jurisprudencia, es otra historia, ¿no? Pero insisto, nos manejamos siempre los arrabales del derecho y eso no está bien. La solución sería otra, es más trabajosa. Es más trabajosa la determinación del quantum del valor de la condena. Pero después podés llegar a la solución justa. Pero en realidad no es trabajosa. No es trabajosa porque el tribunal, cuando pone su resultado económico en la sentencia, hace la proyección y aunque no lo establezca en la sentencia en el quantum, lo tiene en consideración para analizar el monto de condena.
al plazo. Muy bien, pero hoy, cuando vos tenés 4 valores de dólares, o si vos pagas $1, el Estado te da 100, y te da 150, ¿cuánto condenás? Difícil Vos en no podés realidad. irte más arriba de los 100 como juez. Y estás dando una cifra que está un 50% abajo de lo que tenés que pagar. Difícil establecer Estamos un así poder en dólares siempre. en Argentina. Esta es la Argentina, querida, Y sí, donde bien. practicamos el deporte de incumplir la ley, ¿no? La anomia de Carlos Santiago Nino. Oye, esto ha discurrido por un montón de cosas, esta conversación, pero me pareció muy importante. Me faltaría algo más para terminar ya, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Si vos sabés que el reenvío de la causa, es distinto en un tribunal colegiado que en un tribunal ordinario. Si la sentencia del recurso de nulidad, cuando en el juicio descrito, si la nulidad es contra la sentencia, contra el procedimiento se reenvía. Si es contra la sentencia, el tribunal dicta la sentencia, cosa que no podría hacer en el juicio oral. Más allá que la ley lo diga o no lo diga, porque no presenció la vista de causa. No sabe qué pasó, a base de qué va a condenar, ¿no es cierto? Por eso es que el reenvío se hace en las dos formas. No importa si el vicio está en el procedimiento o está en la sentencia. Esto quiero que recuerde, fue muy criticado por Podetti, que hizo que la Constitución de Mendoza lo resolviera expresamente en contra del reenvío, por lo que esto deriva en pérdida de tiempo. Pero es que si no hay reenvío, el tribunal se convierte en tribunal de primera instancia. Exactamente, y pretermite la instancia. Exactamente. Y Eso vos lo es dejaste así. sin recursos. Sí, eso es así. Podetti da una explicación bastante pedestre de esto, diciendo que en realidad él sabe que lo correcto es el reenvío en el recurso de casación. Pero dice que conforme la forma en que se litiga en la Argentina, la idiosincrasia, una zaraza, diría usted, lo que él considera menester es que en algunos supuestos se dicte la nueva sentencia por el tribunal. Porque en realidad la casación, cuando se hace con la finalidad de unificar jurisprudencia, admitiría, a juicio de Podetti, el dictado de una resolución por el propio tribunal, o sea, la Cámara Revisora, que es la que está estableciendo cuál es el criterio de unificación de jurisprudencia. Nuestro recurso de apelación extraordinaria, si bien tiene elementos casatorios en cuanto a unificación de jurisprudencia, el inciso cuarto claramente lo es un tema de unificación de jurisprudencia, con sus limitaciones, pero lo es, no participa solamente de un recurso casatorio, porque cuando nulifica por procedimiento y reenvía, es un recurso de nulidad. O sea, advertido el error, hay que retomar el proceso desde el momento en que se realizó el error y lo tiene que hacer el subrogante legal. Y luego, después de tramitar ese proceso, recién dictar una nueva sentencia. Con el procedimiento me parece que no tenemos grandes dificultades de comprensión del efecto del RAE. Lo más dificultoso a veces es entender el efecto que tiene cuando hay que casar y cuando hay que unificar jurisprudencia. Porque, ¿qué hacen algunos tribunales? Algunas cámaras sientan pautas, o sea, técnicamente lo que es una casación, sienta la pauta para que el tribunal al que se le reenvía el proceso, cuando toque fallar, lo falle conforme los parámetros que da la Cámara. ¿Para qué? Justamente para no pretermitir la instancia. Pero hay otros casos en donde la sala directamente dicta la nueva sentencia, la repone a la sentencia. ¿Qué sé yo? Y eso está en contra de la ley, ¿no es cierto? Porque se quedó, quien lo quiere ahora el perdidoso, se quedó sin alzada. Sí, el mayor problema que a mi Es modo de decir, ver tiene... el tribunal de segunda instancia se convierte en tribunal de primera inapelable. Sí, pero justamente para mí el mayor problema que tiene este llamado recurso es que no es un recurso.
porque el recurrente es el único que expresa sus agravios. El famoso memorial facultativo que prevé el código es facultativo. Al ser facultativo no genera carga. ¿Qué quiere decir? Si no genera carga. Y la parte contraria, presentar la única, a su criterio, que podría presentar el memorial facultativo. Y presentar el memorial, da lo mismo que esté o no esté, porque no constituye un agravio, ni una defensa. La contienda... La contienda se dirime entre el fallo recurrido y los agravios expresados. Es un reacertamiento. Es una revisión que hace, en este caso, un tribunal superior, en base a causales taxativas, que tienen que estar perfectamente determinadas por el recurrente para que proceda la apertura de esa instancia revisora, y luego ese mismo tribunal analiza si proceden, o sea, si más allá de la admisibilidad, esos agravios se subsumen en las causales legales. Y en función de ello, falla. Y si quien recurre, obviamente, es el perdidoso, o parcialmente perdidoso, y la otra parte se sienta a mirar la película porque esa es su función en este baile, y la sentencia fuera dictada por ese tribunal de alzada, sin escucharlo, habría, sin duda, una conculcación en el derecho de defensa, de quien acá no fue llamado ni siquiera a la fiesta. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, eso ocurriría. Sería un agravio muy serio, por cierto, porque no es un recurso. Hay un tribunal en Rosario que le está dando naturaleza de recurso, por lo menos un juez de trámite lo hace así, es su criterio, lo que hace es sustanciarlo. El problema de las sustanciaciones, que no son sustanciaciones, es que lo que hacen es, primero, generar costas, y segundo, el hecho de que, a ver, para que pensemos un poco, el juez, el tribunal colegiado es juez de admisibilidad al recurso de apelación extraordinaria, no es el juez de la procedencia. Entonces, por más que el tribunal entienda que a los fines de la admisibilidad bilateraliza, lo cierto es que aún bilateralizando la admisibilidad, la procedencia no va a tener ese efecto. O sea, va a ser neutro porque la ley no indica que hay que sustanciar este recurso. Así es, así va a ser es. neutro, esa expresión, esa sustanciación a los fines de la admisibilidad es neutra a los fines de la procedencia, no puede ser atendida a los fines de la procedencia, porque ahí habría una irregularidad, o sea, generado por el tribunal de admisibilidad una carga a los fines de admisibilidad del recurso que no tiene impacto en la procedencia, ni puede tenerlo en la procedencia. Esto es bastante serio, porque incluso genera costas, o sea, me opongo o no me opongo con costas sin costas, la admisibilidad. Y en la procedencia sigo siendo un convidado de piedra, porque ese memorial facultativo, yo no sé por qué engendraron un memorial facultativo. ¿No era más fácil generar una carga de contestar agravios como existe en el recurso? ¿Sabes por qué? Porque el código lo hicieron jueces y ya no abogados. Bueno, hubiera sido más sencillo si se hubiera generado una carga, porque entonces... Claro, si porque es a como el la recurso, postre eran grandes si procesalistas fuera los como el dos. recurso en unidad, si fuera como el recurso en unidad, en el recurso en unidad, al haber sustanciación, digamos, se ha escuchado a ambas partes. Acá se escucha una sola. Y entonces, Con gravísimo posible perjuicio sí, para la otra. Que pierde el pleito con costas, ¿no? Oye, Mariana, me encantó esta charla. Es sorprendente que el conocimiento del tema lo manejas con una soltura técnica perfecta, te felicito. A mí no me asombra, ¿no? Pero es sorprendente que un juez maneje esto con la técnica de un antiguo profesor de procesales. Bueno, las dos calidades, ¿no?
Manuelita, te felicito, te agradezco mucho. Te doy un minuto más para que des un mensaje recursivo a la Grey que te sigue. Bueno, no sé, como juez, yo creo que no hay que tenerle miedo a los recursos. Los recursos y la posibilidad de revisión de una decisión judicial son las grandes herramientas que tienen los litigantes para ser oídos. Entonces lo que hay que hacer es compenetrarse de la naturaleza de cada una de las vías que hay para poder ser oído y encontrarle la solución que en derecho consideran que corresponda, porque si no recurren difícilmente se pueda revisar una resolución. Yo considero de suma utilidad las revocatorias, por ejemplo. Hacen repensar mucho la revocatoria, que viene por cuestión de criterio también, porque viene por vicio de injusticia, hace repensar criterios que uno tiene a veces hasta naturalizados y que pueden estar generando agravios que uno ni siquiera ha mensurado. Entonces, para los jueces también es muy útil que haya recurrentes que expresen los agravios porque nos ayudan a repensar. Claro, claro. Crece el derecho con eso, ¿no? Es importante. Crece el derecho. Nos ayuda a todos. Nos ayuda a todos. Mariana, todo mi afecto para vos, muchas gracias. Me encantó este conversatorio. Gracias, hasta doctor. siempre y hasta pronto, mi querida. Gracias. Hasta pronto, hasta pronto.